Siempre pensé que el sonido del timbre del cartero era algo simple, cotidiano. Pero aquella mañana, cuando el timbre de la casa de mi nuera sonó mientras ella aún dormía en el sofá, agotada de la noche anterior, no imaginaba que estaba a punto de abrir la puerta al pasado. Del otro lado, el cartero sostenía un sobrepardo, antiguo, con sellos desgastados por el tiempo. Carta certificada para Rodrigo Álvarez, dijo. Mi corazón se detuvo. Mi hijo había muerto hacía 12 años. Y antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, el teléfono sonó. En la pantalla, el nombre imposible, Rodrigo. Desde ese instante, nada en mi vida volvió a ser igual. Y si crees que esta historia termina con una simple carta, estás muy equivocado, porque lo que descubrí después destruyó todo lo que alguna vez creí sobre el amor, la lealtad y la verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después, nadie lo habría imaginado jamás. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Mi nombre es Mercedes Álvarez, tengo 71 años, y vivo sola en un antiguo barrio de Segovia, donde cada pared aún guarda el eco de la risa de mi hijo Rodrigo, el mismo hijo que, aquella mañana, parecía haber regresado de la muerte, por una carta y una llamada que nunca debieron existir. Esa mañana el timbre sonó con una urgencia que me atravesó el pecho. No sé por qué, pero sentí que algo malo estaba por ocurrir. Verónica seguía dormida en el sofá del salón, envuelta en una manta de caxemira, con su bolso de cuero y su perfume francés esparcidos por toda la habitación. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, mezclado con el silencio pesado de la casa. Al abrir la puerta, el aire frío de Segovia me golpeó la cara. Frente a mí estaba el cartero, un hombre joven con las manos agrietadas por el invierno. Sostenía un sobrepardo con un sello antiguo y un nombre que me arrancó el alma: Rodrigo Álvarez. Mi hijo llevaba 12 años muerto. 12. Y aún así, ahí estaba su nombre, impreso en tinta negra, tan real como la respiración que se me escapaba. El cartero me pidió que firmara el recibo, pero apenas pude sostener la pluma. Sentí que las piernas me temblaban, como si todo el peso de mi pasado se hubiera recargado sobre ellas. Cerré la puerta con un movimiento torpe, tratando de entender si aquello era un error. Me quedé mirando el sobre en mis manos, incapaz de abrirlo. La textura áspera del papel me raspaba los dedos, como si me castigara por seguir viva. En ese momento, el sonido del reloj de pared marcó las 8:15. Fue lo único que me ancló a la realidad. Dejé el sobre la mesa de comedor, junto a la taza que aún soltaba vapor. La porcelana tenía un borde dorado, regalo de boda de Rodrigo. Me dolió recordar que Verónica se había quedado con casi todo después del accidente. Las propiedades, la cuenta conjunta, incluso la tarjeta de crédito que él usaba para mis compras pequeñas. Todo eso me pareció absurdo frente a ese sobre. El silencio se volvió insoportable. Caminé hasta la ventana, y entre los visillos vi cómo el cartero se alejaba por la calle empedrada. Me pregunté quién podría querer hacerme tanto daño. Y por primera vez en años, sentí miedo dentro de mi propia casa. El teléfono fijo sonó de repente. Ese tono agudo que se clava en el pecho y no deja respirar. Caminé despacio hacia la mesa, con el corazón martillándome las sienes. Al mirar la pantalla, vi un nombre que me paralizó: Rodrigo Corazón Rojo. Tuve que apoyarme en el respaldo de una silla para no caer. Lo había borrado de mi agenda hacía años, el mismo día del entierro. Creí que mis ojos me engañaban. Pero ahí estaba. Ese corazón, esa palabra, esa memoria que creía enterrada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que decidiera contestar. La voz que escuché al otro lado del hilo me hizo soltar el aire de golpe. Mamá, no digas nada. Te necesito. Era la voz de mi hijo. O la sombra de ella. Colgué el teléfono sin pensarlo. Sentí que el mundo se me iba de las manos. Caminé hasta el sofá, intentando respirar, pero el aire parecía no llegarme al pecho. Verónica se movió, medio dormida, y me miró sin entender. ¿Qué pasa ahora, Mercedes?, murmuró, fastidiada. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Ella giró el cuerpo y volvió a dormirse. Yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo el sobre seguía sobre la mesa, intacto, como una herida abierta que me miraba de regreso. Intenté convencerme de que era una coincidencia,
que alguien había usado su nombre por error. Pero dentro de mí algo se revolvía. Me acerqué al sobre, pasé los dedos sobre la tinta del remitente y reconocí esa forma de trazar la R. Era imposible confundirla. Recordé la última carta que Rodrigo me escribió desde la universidad, su letra apurada, el aroma del papel cuando aún era un niño que soñaba con viajar, con tener su propio negocio, con comprarme una casa más grande. No soporté más. Me llevé las manos al rostro y lloré en silencio. El pasado había regresado, disfrazado de papel y tinta. Verónica se despertó media hora después, con su voz cansada y su ropa de diseñador arrugada. Me preguntó si había llegado algo para ella. Negué. Dijo que necesitaba ducharse antes de ir al banco a retirar fondos de una cuenta que compartía con su nuevo marido. Su manera de decirlo, tan orgullosa, me dio un escalofrío. Había algo en su tono que sonaba a desprecio, como si su vida elegante fuera una revancha contra la mía. La vi alejarse por el pasillo, y por primera vez noté que ese brillo de lujo que la rodeaba siempre parecía esconder algo turbio. Cuando me quedé sola otra vez, el silencio volvió a ocupar cada rincón. El sobre seguía ahí, y el teléfono, colgado de su base, parecía observarme como un testigo silencioso. Afuera, el cielo de Segovia se cubría de nubes. Un olor a tierra mojada empezó a colarse por las ventanas grandes del comedor. Me senté frente al sobre y traté de decidir si debía abrirlo o no. Algo en mí decía que dentro de ese papel había una verdad que podía destruirme. Pero otra parte, la que aún extrañaba a mi hijo, me suplicaba hacerlo. Tenía miedo de volver a perderlo, incluso si nunca había vuelto realmente. Tomé el sobre entre las manos, lo acerqué al rostro y sentí un olor tenue, una mezcla de tinta y humo. Ese olor me llevó a los días en que Rodrigo trabajaba en su taller de motos, manchado de grasa, sonriendo entre herramientas viejas. Cerré los ojos, intentando recordar su voz, su risa, la forma en que me decía tranquila, «Mamá, todo va a estar bien». Cuando los abrí, el teléfono volvió a sonar. Solo una vez. Después, silencio. Me quedé ahí, con el sobre apretado contra el pecho, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cocina, con el sobre la mesa, viendo cómo las sombras se alargaban en las paredes. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando el miedo empezó a mezclarse con la curiosidad. El silencio de la casa era tan espeso que podía escuchar el crujido del parquet bajo mis pies. En la sala, Verónica dormía profundamente, respirando con ese aire altivo que tanto me irritaba. A su lado, su bolso de diseñador reposaba abierto, dejando asomar un frasco pequeño de perfume caro y una cartera repleta de tarjetas de crédito. Todo en ella hablaba de lujo, de un mundo que no me pertenecía. Me pregunté si Rodrigo habría conocido esa versión tan fría de su esposa. Cuando amaneció, el cansancio se me había metido en los huesos. Preparé café y traté de ordenar mis pensamientos, pero cada vez que miraba el sobre, sentía un escalofrío. A las 8 en punto, el teléfono volvió a sonar. Lo miré desde lejos, esperando que el nombre no apareciera. Pero ahí estaba, iluminando la pantalla como una burla cruel, Rodrigo. Dudé unos segundos. Tenía la sensación de que si contestaba, algo dentro de mí no volvería a ser igual. Respiré hondo y levanté el auricular. ¿Quién habla?, pregunté con voz temblorosa. Del otro lado, silencio. Luego, una respiración profunda y la misma voz grave, tan familiar que me hizo cerrar los ojos. Mamá, no digas nada. Te necesito. Se me cayó la taza de café. El líquido caliente se esparció por el suelo, dejando un aroma amargo en el aire. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Colgué el teléfono de golpe. Me quedé mirando mis manos, manchadas de café, temblando como si acabara de despertar de una pesadilla. Verónica apareció en la puerta, despeinada, con un pijama de seda color marfil. «¿Qué hiciste ahora, Mercedes?», dijo con esa voz cansada que usaba para hacerme sentir culpable. «Nada, solo se cayó la taza», respondí. «Pareces un fantasma». «¿Otra vez no dormiste?», insistió, mirándome con desdén. Me di cuenta de que ya no trataba de esconder su fastidio. Esa mujer, que alguna vez lloró abrazada a mí, ahora solo me veía como un estorbo. Mientras limpiaba el piso,
Noté que Verónica se acercaba a la mesa. Su mirada se detuvo en el sobre. Su gesto cambió por un instante, tan rápido que casi no lo percibí. Extendió la mano, lo tomó con delicadeza, como si fuera suyo. «¿Qué es esto?», preguntó, fingiendo curiosidad. «Llegó ayer». «Es para Rodrigo», contesté, observándola con atención. «Debe ser un error». «Déjamelo, yo lo llevo al correo», dijo, metiéndoselo en el bolsillo de su bata. Sentí una punzada en el estómago. «Verónica, ese sobre no te pertenece», le dije en voz baja. Me miró directo a los ojos. «Nada en esta casa me pertenece, ¿verdad?», respondió antes de girarse e irse. Su perfume caro quedó flotando en el aire, mezclado con el olor del café derramado. Me quedé helada. Su reacción había sido demasiado rápida, demasiado calculada. Subí al cuarto de Rodrigo, ese espacio que había mantenido intacto por años, y abrí el cajón donde guardaba sus fotos. En la primera imagen, su sonrisa me desarmó. Llevaba la misma chaqueta de cuero que usaba el día del accidente. Al fondo se veía su moto, brillante, recién lavada. Cerré los ojos y escuché su risa, ese sonido que parecía llenar toda la casa. Pero al abrirlos, la realidad me cayó encima. Verónica había escondido el sobre por algo. Y si lo hacía, era porque sabía más de lo que decía. Algo se movió dentro de mí, una mezcla de rabia y miedo que no sentía desde que lo perdí. Bajé de nuevo a la sala. Verónica hablaba por teléfono en voz baja. Mencionó algo sobre un viaje a Madrid, un contacto en el banco y una transferencia pendiente. Fingí no escuchar, pero cada palabra me clavaba una espina en el pecho. Cuando colgó, se dio cuenta de que la observaba. «¿Qué tanto miras?», me dijo, cruzando los brazos. «Nada, solo pensé en acompañarte», respondí. «No hace falta, Mercedes. Hay cosas que las personas mayores no entenderían», contestó, sonriendo con ese aire de superioridad que siempre me dolía. Su tono me confirmó lo que ya intuía. Había algo sucio detrás de esa elegancia impecable. Esa tarde, me quedé sola. La casa parecía vacía, aunque el eco de las palabras de Verónica seguía flotando por los pasillos. En la ventana, el reflejo de mi rostro me pareció el de una desconocida. Tomé una decisión. Si ella escondía el sobre, yo iba a descubrir por qué. Busqué en el cajón del mueble del pasillo y encontré una copia de las llaves de su bolso. Las guardé en el bolsillo de mi bata sin pensarlo. Me dolía el cuerpo entero, pero no era cansancio, era un presentimiento. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes, y el aire traía el olor húmedo de la lluvia. Dentro de mí, algo se quebraba lentamente. Cuando cayó la noche, me preparé un té y me senté junto al teléfono, esperando que volviera a sonar. Tenía miedo, sí, pero más miedo me daba no saber. Pasaron las horas, y nada. El reloj marcó las 11:30. Me levanté para apagar la luz del comedor, pero entonces el teléfono vibró una sola vez, sin timbrar. En la pantalla apareció una notificación, nuevo mensaje de voz de Rodrigo. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Mis dedos temblaban. Reproduje el mensaje. Era su voz, su respiración. Y al final, una frase que me heló la sangre. «Nos vemos pronto, mamá». Me llevé la mano a la boca para no gritar. Miré hacia el pasillo, temiendo que Verónica despertara. El teléfono cayó de mis manos y se estrelló contra el suelo. Todo quedó en silencio, excepto mi respiración agitada. Me acerqué a la ventana. Afuera, las luces de los postes parpadeaban con la lluvia. Por un instante, juraría haber visto una silueta bajo el paraguas, parada frente a mi casa. Una figura quieta, observando. Cerré las cortinas de golpe y apagué las luces. Esa noche no volví a dormir. Tenía la certeza de que algo, o alguien, había vuelto del pasado, y que esa llamada no era la última. Esa mañana amanecí con los ojos hinchados. No recordaba la última vez que había pasado una noche tan larga, tan llena de pensamientos que no me daban tregua. El mensaje seguía grabado en el teléfono, y cada vez que intentaba borrarlo, mis manos se negaban. Me preparé un café fuerte y me senté en la cocina, mirando el vapor subir, sin probarlo. Afuera, el cielo de Segovia estaba gris,
y la lluvia golpeaba las ventanas grandes con un ritmo constante. Sentía que la casa se había vuelto más fría desde la llamada. Verónica aún dormía, pero su presencia parecía llenar cada rincón, como si la casa misma respirara a su manera. Busqué una caja vieja que guardaba en el armario del pasillo. Dentro estaban las cartas que Rodrigo me escribió durante la universidad. Abrí una al azar y el olor a papel envejecido me devolvió su voz. «Mamá, no te preocupes tanto por el dinero, ya abrí una cuenta nueva en el banco, pronto te mandaré algo», decía. Esa letra, esa forma de escribir la R y la A, idéntica a la del sobre. Sentí un escalofrío. ¿Y si era él? ¿Y si nunca murió realmente? El pensamiento me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme otra vez. Miré el retrato enmarcado que colgaba sobre el aparador. Rodrigo sonreía, joven, lleno de vida. No podía ser un fantasma. No podía. Decidí revisar el sobre, aunque ya no estaba. Revisé la mesa, los cajones, incluso la basura. Nada. Verónica lo había tomado sin que me diera cuenta. Subí al cuarto donde había dormido y busqué entre su bolso y su maleta, pero no lo encontré. En su lugar, hallé un recibo de una agencia de viajes y un comprobante de una reserva de hotel boutique en Madrid. También una nota con un número de cuenta y una transferencia reciente. El nombre del remitente me dejó helada. Rodrigo Álvarez. Me quedé mirándolo, con el corazón latiéndome en los oídos. Era imposible, pero ahí estaba, en papel oficial. No era una ilusión, ni un error. Era su firma. Escuché pasos en el pasillo. Guardé los papeles en el bolsillo justo cuando Verónica entró, ya vestida con un abrigo elegante y unas perlas pequeñas en las orejas. «Voy a salir, tengo cosas que hacer», dijo, evitando mi mirada. «¿A Madrid?», pregunté, con tono neutro. Se detuvo por un segundo. «Sí, ¿cómo sabes?», dijo sin ocultar la molestia. «Simplemente lo imaginé», contesté. «No te preocupes, volveré mañana», añadió, mientras aplicaba su perfume frente al espejo. Su voz sonaba vacía, como si todo lo que decía fuera parte de una obra que ya había ensayado muchas veces. La vi salir con paso firme y con un brillo extraño en los ojos. Y supe que mentía. Cuando la puerta se cerró, la casa se quedó en silencio, solo el tic-tac del reloj acompañaba mis pensamientos. Saqué los documentos de mi bolsillo y los extendí sobre la mesa. Sentí el olor de la tinta y del papel nuevo mezclarse con el aroma del café frío. Rodrigo, vivo. O alguien usando su nombre. No sabía cuál opción me dolía más. Recordé el accidente, el hospital, el cuerpo irreconocible, la voz del médico diciéndome que no había nada que hacer. ¿Y si Verónica me mintió desde el principio? ¿Y si todo fue una farsa? Me quedé mirando el techo, buscando respuestas que no existían. Sentía el cuerpo liviano, pero la mente ardiendo. Decidí salir. Caminé hasta el centro, donde todo seguía igual que siempre. Las tiendas antiguas, la panadería con olor a mantequilla, la plaza con los niños corriendo bajo la lluvia. Todo era tan normal que dolía. Entré a un pequeño café con muebles de madera y pedí un té. Mientras esperaba, abrí mi bolso y revisé el papel otra vez. La firma no dejaba dudas. En ese momento, una mujer mayor en la mesa de al lado me miró y dijo: «Perdón, ¿usted es la mamá de Rodrigo Álvarez?». Asentí, sorprendida. Lo vi hace unas semanas, o alguien idéntico a él. En la estación de tren. Me sonrió, dijo, como si no comprendiera el peso de sus palabras. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Salí del café sin despedirme. Caminé sin rumbo por las calles empedradas, con la cabeza llena de imágenes. Rodrigo, mi hijo, caminando entre la gente, respirando el mismo aire que yo. Verónica ocultando papeles. Llamadas imposibles. Todo empezaba a tener un sentido torcido. Llegué a casa empapada, con los zapatos llenos de barro. Encendí la chimenea y me senté frente a ella, viendo cómo el fuego iluminaba el retrato de Rodrigo. No podía quedarme quieta. Si estaba vivo, debía saber por qué lo hizo. Si no, necesitaba entender quién jugaba con mi dolor. La verdad, fuera cual fuera, ya había empezado a revelarse. Me levanté y fui al escritorio donde guardaba mis viejos contactos.
Busqué entre los números del seguro, de la morgue, del hospital, pero nada. Todo había sido cerrado, archivado, olvidado. Como si alguien se hubiera encargado de borrar cada rastro. Esa idea me perturbó más que el miedo. Decidí llamar al hospital directamente. La recepcionista me pasó con una doctora nueva, que me dijo que el expediente había sido retirado a solicitud de un familiar directo. Pregunté quién. Me respondió con voz cansada, la señora Verónica Ramos de Álvarez. Sentí que me faltaba el aire. Ella había manipulado todo. Todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana. La lluvia había parado. El cielo tenía ese tono violeta que llega justo antes del anochecer. Pensé en la vida que Rodrigo podría estar viviendo, si de verdad seguía ahí afuera. ¿Tendría otra familia? ¿Otro nombre? La idea me desgarró, pero también me dio una claridad que no sentía en años. Había pasado demasiado tiempo en silencio, dejando que otros decidieran mi historia. No más. Si Verónica creía que podía manejarme, no conocía a la mujer que había sobrevivido a perder un hijo. Tomé mi abrigo, mi bolsa y el papel con su reserva. Iba a seguirla hasta donde hiciera falta. Viajé a Madrid esa misma mañana, con el corazón apretado y una maleta pequeña. No avisé a nadie. Solo llevé la dirección del hotel boutique que aparecía en la reserva. El tren se movía suave, y cada estación parecía arrastrar mis recuerdos junto con el paisaje. Miraba por la ventana, tratando de no pensar, pero las imágenes volvían una y otra vez. El sobre, la voz, la firma de Rodrigo. Apreté mi bolso contra el pecho, como si dentro llevara algo más que documentos, el peso de toda mi vida. Al llegar, el ruido de la ciudad me abrumó. Coches, luces, edificios enormes, y una sensación de estar entrando en un escenario donde nada era lo que parecía. El hotel era de esos lugares que presumen de elegancia sin esfuerzo. Mármol en el suelo, lámparas de cristal y un aroma a flores frescas que parecía venir de ningún lado. Observé el mostrador con sus empleados vestidos impecablemente. Un reloj de pared marcaba las 11:20. Me acerqué con el corazón latiendo rápido. Buenas, busco a la señora Verónica Ramos de Álvarez, dije, fingiendo seguridad. La recepcionista me sonrió con esa amabilidad ensayada de los lugares de lujo. ¿Está registrada en alguna habitación? Pregunté. Ella tecleó algo en la computadora. Suite 508, señora, contestó. Y en ese momento supe que había encontrado el centro de mi tormenta. Me quedé quieta, intentando disimular la sorpresa. ¿Podría dejarle un recado? Pregunté, buscando tiempo. Por supuesto, dijo la joven, entregándome una tarjeta dorada del hotel. La guardé en el bolsillo. Caminé hacia el bar del lobby, un espacio lleno de espejos y sillones tapizados en terciopelo azul. Pedí un té, aunque no tenía hambre ni sed. Solo quería observar. Vi parejas entrando y saliendo, turistas, ejecutivos, pero ninguna mujer como Verónica. Empecé a dudar. Tal vez no había llegado aún. Tal vez todo era una coincidencia. Hasta que la vi. Bajaba del elevador con un abrigo beige y unas gafas oscuras. Su cabello recogido, su postura erguida, su aire de seguridad. Y no estaba sola. A su lado, un hombre. Alto, con la misma manera de caminar que Rodrigo tenía. Me quedé sin aire. Se reían, hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto. Él llevaba un reloj de oro brillante, uno idéntico al que le regalé a mi hijo en su cumpleaños número 25. No podía ser otro. Mi garganta se cerró. Los vi cruzar el lobby y pedir champaña en la barra, como una pareja cualquiera. Me quedé congelada, observando desde mi mesa. Quise acercarme, gritar, tocarlo, pero el miedo me clavó en el asiento. Si era él, ¿por qué no me buscó? ¿Por qué estaba con ella? ¿Qué clase de mentira era esa? Esperé a que subieran de nuevo. Caminé hacia el recepcionista fingiendo nervios. Disculpe, olvidé confirmar un dato. ¿Podría repetir el nombre del huésped de la suite 508? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. El joven miró la pantalla y respondió con naturalidad. Reserva nombre de Rodrigo Álvarez y esposa. Suelo presidencial. El mundo se me desmoronó.
Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en el mostrador. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó. Asentí. Apenas. Sí, solo un mareo. Estoy bien, mentí. No podía estar menos bien. La verdad acababa de golpearme en el pecho con una violencia que no había sentido desde el día de su supuesto entierro. Me dirigí al baño del lobby, cerré la puerta y me miré al espejo. El reflejo que vi no era el de una madre, era el de una mujer rota. La piel pálida, los ojos enrojecidos, las manos temblando. Pensé en todo lo que había soportado, la soledad, el dolor, el duelo. 12 años creyendo en una tumba vacía. Me apoyé en el lavabo de mármol frío y respiré hondo. Necesitaba entender. No podía salir corriendo sin saber la verdad. Me sequé las lágrimas con un pañuelo, acomodé mi cabello y volví a salir, dispuesta a seguirlos. No sabía a dónde me llevaría todo eso, pero ya no podía detenerme. Rodrigo estaba vivo. Y había elegido ocultarse de mí. Esperé en el bar del hotel, observando cada movimiento. Los vi regresar tomados de la mano. Verónica reía de una manera que nunca le había visto, como si estuviera verdaderamente feliz. Rodrigo, porque era él, ya no lo dudaba, la miraba con ternura. En su rostro no quedaba rastro del hijo que conocí. Era otro hombre, con un brillo distinto en los ojos, una seguridad ajena. Se sentaron cerca del ventanal y pidieron cena. Desde mi mesa podía escuchar fragmentos, viajes, dinero, propiedades, planes de abrir una cuenta nueva. Palabras que dolían como cuchillos. No era solo una traición emocional, era algo más grande. Había mentiras que se construyen con lujo, pero siguen oliendo a miseria. Salí del hotel con las piernas temblorosas. El aire fresco de la calle me devolvió un poco de claridad. Caminé varias cuadras sin rumbo, entre vitrinas iluminadas, taxis y risas ajenas. El mundo seguía, indiferente a mi catástrofe. No entendía cómo podía seguir respirando con ese vacío en el pecho. En un escaparate vi mi reflejo, una mujer mayor, con un abrigo gastado, caminando sola en medio de una ciudad que no la conocía. Pensé en regresar a Segovia, fingir que no había visto nada. Pero ya no era posible. La mentira me había atravesado y ahora solo quería llegar al fondo. Esa noche dormí en una pensión cercana, incapaz de cerrar los ojos por completo. Cada vez que los cerraba veía su rostro, el de Rodrigo, riendo con ella. Me pregunté qué había sido del accidente, de los documentos, del funeral. ¿Quién estuvo en ese ataúd? ¿A quién lloré realmente? Sentí que la rabia me subía por la garganta. Había amado a un fantasma durante años, mientras ellos disfrutaban de viajes y hoteles de lujo, burlándose de mi duelo. Amanecí con una decisión. Iba a exponerlos. No sabía cómo, pero lo haría. Nadie me roba la verdad y sigue respirando tranquilo. Nadie. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien a quien diste por muerto vive escondido con la persona que más te traicionó, ¿los enfrentarías o te guardarías el secreto para siempre? Amanecí en la pequeña pensión con los ojos hinchados y la garganta reseca. No dormí ni un minuto. Me quedé toda la noche mirando el techo, oyendo el murmullo lejano del tráfico madrileño, mientras las imágenes del hotel se repetían una y otra vez en mi mente. Rodrigo riendo, Verónica tocándole el brazo, el brindis con champaña. Era como ver una película en la que el villano era mi propio hijo. Me sentí vieja, inútil, fuera de lugar en un mundo donde el lujo y la mentira caminaban juntos. Me levanté antes del amanecer, con una sola idea: necesitaba pruebas. Nadie me iba a creer si solo hablaba desde el dolor. Regresé al hotel antes de que amaneciera del todo. El personal apenas empezaba a preparar el desayuno. El aroma a café y pan recién hecho llenaba el lobby. Me senté en un sillón de terciopelo, fingiendo leer un periódico, mientras observaba discretamente el ascensor. A las 8 en punto, los vi bajar. Rodrigo vestía un traje azul marino, impecable, con ese porte que siempre tuvo cuando quería impresionar. Verónica llevaba un vestido de seda clara y unas gafas grandes que no lograban esconder su sonrisa. Pedían servicio a la habitación, hablaban de un viaje corto a Valencia y de firmar los papeles de la propiedad. Mi estómago se cerró. Sabía que debía moverme con cuidado.
Esperé a que salieran del hotel. Luego me acerqué al mostrador con una sonrisa débil. Perdón, tuve un pequeño accidente en el elevador. ¿Sería posible revisar las cámaras de seguridad para comprobar algo? Mentí. El recepcionista dudó. Tendría que consultar con el gerente, señora, respondió. Por favor, es importante. Solo necesito confirmar que dejé mi bolso ahí, insistí. Él cedió y me pidió que lo acompañara. En la oficina del gerente, un hombre amable con traje gris me mostró la pantalla. Me temblaban las manos. Retrocedió las grabaciones hasta la noche anterior. Y ahí estaban, Rodrigo y Verónica saliendo de la suite presidencial, tomados de la mano, riendo, besándose. Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo. No lloré. No grité. Solo miré, con esa calma peligrosa que llega cuando el dolor se vuelve más fuerte que el miedo. ¿Quiere que haga una copia del vídeo, señora?, preguntó el gerente, conmovido. Asentí, sin poder hablar. Mientras grababa el archivo, me observó con curiosidad. ¿Él es su esposo?, preguntó sin mala intención. No, respondí, con la voz apenas audible. Es mi hijo. El hombre me miró sin saber qué decir. Cuando salí de la oficina, el sol de la mañana me cegó por un instante. Caminé despacio hasta la salida del hotel, con el corazón convertido en un puño. Guardé el vídeo en una memoria y lo escondí dentro del forro de mi bolso. Caminé sin rumbo por las calles del centro, rodeada de vitrinas con joyas, perfumes y relojes de oro. Todo ese brillo me pareció grotesco, una escenografía perfecta para la farsa en la que estaba atrapada. Me detuve frente a una joyería y vi mi reflejo en el cristal. El rostro de una madre que acababa de perder a su hijo por segunda vez. No podía entender cómo Rodrigo había sido capaz de tanto. De simular su muerte, de burlarse del amor que le tuve, de hacerme llorar durante años mientras él disfrutaba de una vida nueva y lujosa. Volví a la pensión y me senté frente a la ventana. Saqué del bolso la memoria con el vídeo y la observé como si fuera una reliquia maldita. ¿De qué servía tener pruebas si el corazón no sabía qué hacer con ellas? Cerré los ojos y escuché el rumor de la ciudad, los autos, las voces, los pasos. Todo seguía igual, menos yo. Sentí el cansancio acumulado de una década. El cuerpo me dolía, pero era el alma la que más pesaba. Pensé en regresar a Segovia, fingir que nada pasó, pero ya era tarde para eso. Había visto demasiado. Había comprendido demasiado. A media tarde, el teléfono sonó. Era Verónica. Mercedes, ¿dónde estás?, preguntó con tono fingido de preocupación. En Madrid, como tú, contesté. Silencio. ¿Qué haces aquí?, dijo, intentando sonar casual. Buscando respuestas, respondí. Su respiración cambió. No te metas en lo que no entiendes, por tu bien, advirtió, y colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Por mi bien. Ella, que me había mentido, me amenazaba ahora con esa voz tranquila de quien se sabe protegida. Algo en mí despertó entonces. Una fuerza vieja, dormida. La dignidad. Esa noche volví a soñar con Rodrigo. Lo veía pequeño, riendo, corriendo por el jardín, pidiéndome que lo esperara. Me desperté con lágrimas en los ojos. No era solo dolor lo que sentía, era una especie de renacimiento, como si el amor se estuviera convirtiendo en otra cosa. Ya no en espera, sino en impulso. Si mi hijo había elegido olvidarme, yo iba a recordarle quién era. Y si había elegido vivir en la mentira, yo iba a arrancar esa máscara. Encendí una lámpara, saqué papel y bolígrafo, y empecé a escribir lo que sabía. Nombres, fechas, lugares. Esta vez no iba a quedarme callada. Cuando terminé, respiré hondo. Guardé las notas, apagué la luz y me recosté, mirando el techo. Por primera vez en muchos años, no sentí miedo. Sentí una calma extraña, esa que llega cuando una ya ha tocado el fondo y solo queda subir. Rodrigo estaba vivo, sí, pero ya no era el hijo que perdí, sino el hombre que debía enfrentar. Regresé a Segovia al amanecer, con el cuerpo agotado y la mente en llamas. El tren avanzaba lento, como si supiera que no quería llegar. Miraba el paisaje pasar por la ventana,
Los campos vacíos, los tejados cubiertos de niebla, el reflejo borroso de mi rostro en el vidrio. Llevaba el bolso apretado contra el pecho, con la memoria escondida en el forro, como si cargara una bomba de tiempo. Cada sacudida del vagón me hacía pensar en Rodrigo, en su risa, en el sonido de su voz diciendo mamá con esa ternura que ya no existía. Llegué a casa antes de que el sol saliera del todo. El silencio me recibió como un golpe seco. Encendí la lámpara de la cocina y me preparé un café amargo. La casa olía a humedad y soledad. En la mesa aún estaba el mantel bordado que usábamos cuando Rodrigo venía los domingos a almorzar. Me senté ahí, con la taza entre las manos, y traté de entender qué parte de mí seguía viva después de todo. Saqué las notas que escribí en la pensión y las extendí sobre la mesa. Las fechas coincidían: el accidente, la herencia, la cuenta del seguro, la venta de la propiedad que él había puesto a mi nombre. Todo formaba una línea perfecta de engaño. Rodrigo y Verónica habían planeado su desaparición desde meses antes del supuesto accidente. Busqué entre los papeles viejos de la alacena donde guardaba las escrituras y encontré algo que no recordaba haber visto. Una copia de un contrato firmado por Rodrigo, traspasando parte de la herencia a una empresa registrada en Valencia. En la esquina inferior, su firma inconfundible. Me quedé mirándola con el estómago revuelto. En el reverso del documento había una anotación escrita con letra distinta: todo listo para la transferencia. Me temblaron las manos. La rabia y el asco me subieron a la garganta. No era solo la traición de un hijo, era el robo de mi historia, de los años que pasé trabajando para dejarle algo limpio, algo digno. Fui al banco ese mismo día. Pedí hablar con el gerente que conocía desde hacía años. Me recibió con su sonrisa amable, pero cuando mencioné el nombre de Rodrigo, su expresión cambió. Señora Álvarez, hace mucho que su hijo no usa esta cuenta, dijo en voz baja. De hecho, la cerraron hace 3 años, al transferir los fondos a una nueva sociedad. ¿Qué sociedad?, pregunté. Una firma registrada en Valencia, propiedad de una tal Verónica Ramos, respondió, bajando la voz. Sentí que el suelo se movía. Me explicó que la transferencia fue legal, firmada por ambos. Salí del banco con las piernas entumidas, sin entender cómo pude criar a alguien capaz de vender hasta mi nombre. Caminé por las calles del centro con la mirada fija en el suelo. La ciudad parecía diferente, más hostil. Cada escaparate de lujo me devolvía un reflejo que no quería ver. Entré a una cafetería solo para no seguir caminando sin rumbo. El aroma a pan recién horneado me golpeó los recuerdos. Rodrigo adoraba ese olor. Pedí un té, pero no lo toqué. En la televisión del local pasaban noticias financieras, números, bolsas, propiedades. Todo lo que él alguna vez soñó. Comprendí que su ambición lo había devorado. No era un accidente, era un plan. Rodrigo no murió por error, murió para renacer bajo otro nombre, con dinero manchado por mi fe. Volví a casa con un nudo en la garganta. Subí al desván, donde guardaba cajas con cosas que no había tenido valor de abrir desde su muerte. Entre viejas fotos y revistas encontré un sobresellado, con la letra de Rodrigo. Decía, para mamá, si alguna vez todo se complica. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano, llena de frases desordenadas, tachaduras, y al final, una sola línea clara: lo que hacemos no es malo, es necesario. Me quedé mirando esas palabras como si fueran veneno. Ese era mi hijo, justificando su mentira antes de cometerla. Lloré sin ruido, con la boca cerrada y los puños apretados. El resto del día lo pasé sentada junto a la ventana, viendo cómo el sol se escondía tras los tejados. Los vecinos pasaban saludando, ajenos a mi catástrofe. Me pregunté cuántas veces Verónica habría cruzado esa puerta sabiendo que todo lo que yo poseía había sido usado en su juego. Pensé en mi nieta, en la inocencia de sus ojos, en lo que algún día tendría que contarle. No sabía si odiar o compadecer a Rodrigo. Había vendido su pasado, su apellido, y lo peor de todo, mi confianza. El té se había enfriado sobre la mesa, pero yo seguía ahí, inmóvil, mirando cómo el día moría despacio. Cuando anocheció, encendí una vela sobre la mesa y saqué la memoria del bolso. La conecté a la computadora y volví a ver el vídeo. Rodrigo abrazando a Verónica, besándola, riendo. Pausé la imagen y la acerqué al rostro.
No había duda. Era él. Toqué la pantalla, como si pudiera atravesarla y arrancarlo de esa mentira. Sentí que algo se encendía dentro de mí, algo que no era tristeza, sino fuego. Si había vendido su pasado, yo iba a comprar mi verdad, con lo único que me quedaba, mi dignidad. Esa noche no lloré. Por primera vez. No lloré. Preparé una carpeta con todos los documentos, las pruebas, las fechas. La guardé en una caja de metal junto a la memoria. En el sobre, escribí con letra firme, para cuando la verdad necesite ser contada. Me acosté tarde, sin apagar la luz. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y el reloj marcaba la medianoche. Cerré los ojos con una calma extraña. Ya no era la misma mujer que había recibido una carta. Era otra. Una que había visto cómo su pasado fue vendido y que empezaba a planear cómo recuperarlo. Pasaron 3 días antes de que Verónica apareciera por la casa. Llegó sin avisar, como siempre, con su perfume caro llenando cada rincón y ese aire de elegancia que parecía una máscara. Traía un bolso de cuero negro, unos lentes de sol enormes y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dijo que venía a dejarme unas cosas de la niña, aunque no traía nada en las manos. La observé moverse por la cocina con esa seguridad de quien se siente dueña de todo. ¿Dónde está mi nieta?, pregunté, intentando sonar tranquila. Con su papá, respondió, sin mirarme. El silencio se hizo pesado. Sentí un vacío en el estómago. Rodrigo. La palabra seguía siendo una herida. Intenté mantener la calma, pero cada movimiento de Verónica me irritaba. Se sentó frente a mí y cruzó las piernas, mostrando sus zapatos de diseñador. Tienes que entender, Mercedes, que hay cosas que es mejor dejar como están, dijo con ese tono condescendiente que me sacaba de quicio. ¿Cómo mentir?, respondí. Ella me miró fijamente, sin pestañear. ¿Cómo sobrevivir?, contestó, y sonrió. Esa sonrisa me dio náusea. Había en su voz una mezcla de cinismo y miedo. Supe que detrás de esa fachada segura había algo más. Algo oscuro. Saqué de mi bolsillo la foto de la reserva del hotel y la puse sobre la mesa. Su rostro cambió. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, perdiendo el control por primera vez. ¿De dónde tú dejaste tu rastro?, dije. ¿Crees que no tengo derecho a rehacer mi vida?, me gritó, golpeando la mesa con la mano. ¿Con mi hijo muerto?, respondí, alzando la voz. No hables de lo que no entiendes, susurró, con la mirada fija en la pared. Entonces explícame, Verónica, ¿qué fue lo que enterramos?, dije, sintiendo cómo la rabia me subía al pecho. Ella se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana y encendió un cigarro. No sabes lo que dices, Mercedes. No sabes con quién te estás metiendo. Lo sé muy bien, repliqué, firme. Su respiración era temblorosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo cambiaba de lugar. Ya no era mío. Era de ella. Cuando mencioné a la niña, se giró de golpe. Deja a mi hija fuera de esto, dijo, con una voz tan fría que me atravesó. Es mi nieta, contesté. No lo es, susurró. Tardé unos segundos en entender lo que acababa de decir. ¿Cómo dices?, pregunté. Ella se llevó la mano al rostro, nerviosa. Nada. Olvídalo, dijo rápido. Pero ya era tarde. Había soltado algo que no podía retirar. ¿Qué quisiste decir, Verónica?, insistí. Nada, Mercedes, estás confundida, repitió, tomando su bolso y yendo hacia la puerta. ¿Rodrigo lo sabe?, pregunté. Se detuvo en seco, sin voltear. Sabemos lo que nos conviene saber, contestó, y se fue. Me quedé sola, con el olor a su perfume flotando en el aire como una advertencia. Caminé por la casa sin saber qué hacer. Abrí el cajón donde guardaba los dibujos de mi nieta, figuras torcidas, colores vivos, garabatos llenos de ternura. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién era esa niña realmente? ¿Qué clase de mentira habían construido entre ellos? Encendí una lámpara y tomé el teléfono. Llamé al colegio. Fingí ser su madre para obtener información. Sí, la pequeña Lucía, dijo la secretaria.
Su padre pasó por ella esta mañana. ¿Su padre? Pregunté, apenas respirando. Sí, el señor Rodrigo Álvarez, contestó, sin dudar. El mundo se detuvo otra vez. Colgué el teléfono con las manos frías. Caminé hasta la sala, intentando entender lo imposible. Rodrigo no solo estaba vivo, sino que había aparecido en público con la niña, como si nada. Tomé la carpeta con los documentos y la abrí de golpe. Necesitaba entender el alcance de su engaño. Entre los papeles, encontré copias de transferencias recientes a nombre de una nueva sociedad. En una esquina, el nombre de la niña figuraba como beneficiaria. Sentí náusea. Rodrigo había convertido incluso a su hija en parte de su negocio. No era solo traición, era perversión. La niña era su moneda. Y yo no iba a permitirlo. Pasé toda la tarde revisando cada documento, cada firma. Rodrigo había vendido todo lo que alguna vez le di, hasta su propia sangre. Lloré sin lágrimas, con la cara entre las manos. No sabía cómo enfrentar algo tan sucio, pero sabía que debía hacerlo. Si tocaban a mi nieta, me encontrarían de frente. El reloj marcó las 7 cuando escuché un auto estacionarse frente a la casa. Miré por la ventana. Verónica bajó del coche, habló por teléfono y entró sin tocar. «Olvida todo lo que te dije», dijo apenas cruzó la puerta. «Ya no puedes borrar lo que confesaste», respondí. «Si hablas, no volverás a ver a la niña», susurró. Esa amenaza me atravesó como un cuchillo. Se acercó tanto que pude sentir el olor de su perfume mezclado con tabaco. «No sabes de lo que somos capaces», dijo, casi en un susurro. «Y tú no sabes de lo que una abuela herida puede hacer», respondí. Nos miramos sin hablar durante varios segundos. Luego se fue, dejando la puerta abierta. Afuera empezaba a llover. Cerré la puerta lentamente, con las manos temblando. Subí las escaleras, entré al cuarto de Rodrigo y abrí la caja donde guardaba sus cosas. Tomé una vieja foto de los tres, antes de que todo se rompiera. Me senté en la cama y prometí en silencio que esta vez no iba a perder a nadie más. Ni a mi nieta. Ni a mí misma. Esa noche no dormí. Cada ruido me hacía sobresaltarme. Pensaba en Lucía, en dónde estaría, en si sabría la verdad sobre su familia. Me dolía el corazón, pero también sentía una fuerza nueva, una especie de claridad feroz. Rodrigo podía esconderse detrás del dinero, las cuentas, los viajes y los relojes de oro. Verónica podía disfrazar su culpa con vestidos de seda y mentiras bien contadas. Pero yo tenía algo que ellos no, memoria. Y esa sería mi arma. Al amanecer, preparé una carta. No para ellos, sino para mí. La firmé con una sola palabra: decisión. No soporté la espera. La amenaza de Verónica me había dejado en un estado que no era ni calma ni miedo, algo más profundo, una determinación silenciosa. Pasé toda la mañana dando vueltas por la casa, revisando mis notas, releyendo la carta que escribí la noche anterior. Había decidido enfrentar a Rodrigo. No quería más intermediarios, más sombras, más mentiras. Si estaba vivo, si había tenido el valor de fingir su muerte, entonces debía tener también el valor de mirarme a los ojos. Planeé mi movimiento con cuidado. Llamé a Verónica desde un número oculto y fingí una voz neutra. Le dejé un mensaje: dile a Rodrigo que su madre quiere verlo. Una última vez. No sabía si respondería, pero lo hizo antes de la noche. El teléfono sonó a las 7:30. Su voz me estremeció. «Mamá», dijo, con un tono tan sereno que me dolió. «No deberías haber buscado». «No tenía elección», contesté. «Entonces ven mañana al Hotel Mirador, a las 11», añadió. «Iré», dije, sin pensarlo. Colgó antes de que pudiera decir más. Me quedé con el auricular en la mano, sintiendo que la vida me pesaba como nunca. Rodrigo. Vivo. Hablando conmigo como si no hubiera pasado nada. Pasé la noche sin dormir, imaginando 1000 veces el encuentro. No sabía si abrazarlo o escupirle la verdad en la cara. El día amaneció frío y despejado. Me vestí con mi mejor abrigo, el que usaba solo para ocasiones importantes, y guardé en el bolso una grabadora pequeña.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. No iba a cometer el error de confiar otra vez. Caminé hasta la parada del autobús con las manos heladas. El Hotel Mirador quedaba en las afueras de la ciudad, un edificio de lujo con ventanales amplios y un vestíbulo lleno de luz dorada. Al entrar, el olor a perfume caro y a madera pulida me revolvió el estómago. Le dije al recepcionista que tenía una cita y esperé. Rodrigo llegó puntual. Alto, elegante, con un traje oscuro y un reloj de oro en la muñeca. Me sonrió, como si nada hubiera pasado. Durante unos segundos no pude moverme. Era él, pero no era el mismo. Su mirada ya no tenía el brillo limpio de antes, sino una dureza fría. «Mamá», dijo, acercándose, «estás igual». «Tú no», respondí. Nos sentamos frente a frente, en una mesa apartada del restaurante elegante del hotel. Había velas, copas de cristal, música suave. Todo parecía tan perfecto que dolía. Verónica me dijo que estabas insistiendo. Comenzó. «No es insistencia, es verdad», repliqué. «Fingiste tu muerte. Me hiciste enterrar una mentira». «Fue por protección», contestó, como si esa palabra justificara todo. «¿Protección de qué?», pregunté. «De la ruina, de la vergüenza». «Necesitábamos empezar de nuevo», dijo, sin inmutarse. «¿Y tu hija? ¿También forma parte de tu nuevo comienzo?», pregunté. Rodrigo bajó la mirada un instante. «Lucía está bien. Tiene todo lo que necesita». «No, no tiene lo que necesita. No tiene la verdad», le dije, apretando los puños sobre la mesa. «No entiendes cómo funcionan las cosas ahora», añadió, con voz fría. «Hay dinero, inversiones, nombres que no pueden salir a la luz». «¿Qué hiciste, Rodrigo?», susurré. Él me miró y sonrió apenas. «Lo necesario», dijo. Esa frase me partió el alma. En ese instante comprendí que el hijo que cría había desaparecido dentro de ese traje caro, de ese reloj brillante, de ese ego enfermo de poder. Saqué del bolso un papel y lo puse frente a él. «Esto es un documento. Si lo firmas, devolverás lo que me pertenece», le dije. Rodrigo lo tomó, lo leyó rápido y soltó una carcajada suave. «¿De verdad crees que me vas a asustar con papeles?», preguntó, burlón. «No quiero asustarte. Quiero que elijas. Si lo firmas, nadie sabrá nada. Si no, sabrán todo». «¿Tienes pruebas?», dijo, frunciendo el ceño. Lo miré fijo. «Más de las que imaginas». Guardó silencio. En su mirada vi algo que no esperaba. Duda. Tomó la pluma que le ofrecí, la giró entre los dedos, y después de unos segundos eternos, firmó. «Ahí tienes tu verdad», dijo, y dejó la pluma sobre la mesa. No respondí. Tomé el papel y lo guardé. Lo observé en silencio, intentando reconocer al niño que alguna vez fue. «No te imaginas lo que estás haciendo», me dijo con una calma extraña. «Sí lo imagino», respondí. «Estoy recuperando mi vida. Verónica no te lo va a perdonar», añadió. «No la necesito. Ni a ella, ni a ti», contesté. Se quedó quieto, sorprendido. Tal vez por primera vez entendió que ya no tenía poder sobre mí. Me levanté despacio. «Te amé tanto, Rodrigo», susurré. «Pero el amor no borra los crímenes». «No lo entenderás», dijo. «Ya lo entiendo todo», respondí. Y me fui sin mirar atrás. Al salir del hotel, respiré hondo. El aire era frío, pero me pareció más limpio que nunca. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo como algo en mí se cerraba. No era alegría, era una mezcla de tristeza y alivio, como si por fin hubiera enterrado lo que quedaba de ese hijo imaginario. Mientras el autobús arrancaba, miré por la ventana el edificio que se hacía pequeño a lo lejos. Saqué el papel firmado y lo guardé en una carpeta. No sabía exactamente qué haría con él, pero sabía que sería mi llave.
la llave para abrir todo lo que habían querido cerrar. Esa noche llegué a casa tarde. El silencio me abrazó como un manto espeso. Encendí una lámpara y dejé la carpeta sobre la mesa. La miré largo rato. No era victoria lo que sentía, era vacío. Un vacío que dolía, pero que también me hacía más fuerte. Pensé en Lucía, en su inocencia, en su sonrisa. Ella no tenía la culpa de nada. Debía protegerla, incluso de sus propios padres. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad, escuchando mi respiración. En ese momento, lo supe, la verdadera guerra apenas comenzaba. ¿Y tú? Si tu hijo te mirara a los ojos después de mentirte durante años, ¿serías capaz de perdonarlo o dejarías que enfrentara el peso de su verdad? Los días siguientes pasaron como un sueño del que no podía despertar. Verónica no volvió a llamarme, pero el silencio era su forma más cruel de amenaza. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. En el pueblo, la rutina seguía igual. Los vecinos saludaban, el panadero sonreía, pero yo caminaba como si mi vida se hubiera vuelto un secreto demasiado grande. Fue entonces cuando llegó la invitación, una tarjeta gruesa, de papel perlado, con letras doradas. Bautizo de Lucía Álvarez Ramos. Parroquia San Jerónimo, Madrid. La firma de Verónica estaba al final, junto a una nota escrita a mano. Será un día importante para la familia. Supe que era una trampa, pero también una oportunidad. Guardé la tarjeta en el cajón y me quedé mirándola largo rato. El solo hecho de ver el nombre de mi nieta impreso ahí me llenó de una mezcla de ternura y rabia. El evento se celebraría en una iglesia lujosa del centro de Madrid, un lugar al que Verónica solía presumir pertenecer. Recordé sus fotos en redes, rodeada de flores blancas y vitrales inmensos, siempre sonriendo para un público invisible. Decidí que iría, no por ella, ni por Rodrigo, sino por Lucía. No iba a dejar que la mentira se consagrara en el mismo altar donde pretendían bendecirla. Si el bautizo era su celebración, el mío sería de justicia. Esa noche saqué la carpeta que guardaba en el armario y revisé cada documento. Las firmas, las transferencias, los registros del banco, la copia del contrato. Todo estaba ahí, en orden, esperando el momento exacto para salir a la luz. También incluí la memoria con el vídeo del hotel. Tenía pruebas suficientes para destruir su historia, y lo sabía. Lo que me costaba aceptar era que en el proceso también destruiría lo que quedaba de mi hijo. Me dolía, pero el dolor ya no era un obstáculo, era combustible. Si el amor no bastaba para traerlo de vuelta, entonces la verdad lo haría. Preparé mi bolso con cuidado. Esa vez, no iba como madre. Iba como testigo. El día del bautizo amaneció brillante, con un sol engañoso que parecía burlarse de todo. Viajé temprano a Madrid, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Al llegar a la iglesia, la escena era digna de una revista. Automóviles caros estacionados afuera, invitados vestidos de gala, música suave saliendo de los altavoces. Las flores blancas formaban arcos alrededor de la entrada. Caminé entre la gente sin que nadie me reconociera. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, y una bufanda que me cubría el rostro parcialmente. Entré al templo y me senté en una de las últimas filas. El incienso y el perfume caro de las invitadas se mezclaban en el aire, creando un olor sofocante. Lucía estaba preciosa, vestida con un pequeño traje de seda marfil. La sostenía Rodrigo, con una sonrisa que me rompió el alma. Verónica, a su lado, parecía una estatua, impecable, con un vestido blanco y joyas discretas. El sacerdote hablaba de pureza, de familia, de amor. Yo apenas lo escuchaba. En mi bolso, el teléfono esperaba el momento justo. Lo conectaría al sistema de proyección cuando llegara el instante. Observé cómo Rodrigo acariciaba la cabeza de la niña mientras el agua bendita caía sobre ella. Me dolía ver cómo la usaban como símbolo de algo sagrado, mientras sus padres manchaban cada palabra de fe con su hipocresía. Cuando terminó la ceremonia, Verónica tomó el micrófono para agradecer a los invitados. Su voz era dulce, ensayada, llena de falsedad. «Hoy celebramos el amor, la unión y la vida», dijo, sonriendo. La gente aplaudió. Esperé unos segundos y me levanté. «Perdón», dije en voz alta, «falta algo». Todos se giraron hacia mí.
Rodrigo me miró como si hubiera visto un fantasma. Mercedes, susurró, sin moverse. Caminé despacio hasta el altar y extendí la mano. Solo quiero decir unas palabras, añadí. El sacerdote dudó, pero asintió. Tomé el micrófono. Quiero dedicar este día a mi hijo Rodrigo Álvarez, dije. La gente empezó a murmurar. Y a su esposa, Verónica Ramos. Conecté el cable del teléfono al proyector. La pantalla gigante detrás del altar cobró vida. Un silencio denso llenó el lugar. El vídeo comenzó, Rodrigo y Verónica saliendo del hotel, riendo, besándose. Los invitados se quedaron inmóviles. Se escucharon gritos, susurros, pasos apurados. Verónica palideció. Rodrigo dio un paso al frente. «Apaga eso», dijo, furioso. «No puedo apagar la verdad», contesté, sin bajar la mirada. El sacerdote se alejó, horrorizado. Algunos invitados salieron corriendo. Otros grababan con sus celulares. El sonido del vídeo siguió. Risas, voces, el beso. Todo. Y al final, mi voz diciendo, lo que hacen no es malo, es necesario. Rodrigo se abalanzó hacia mí, pero 2 policías entraron justo en ese momento. Alguien había llamado a las autoridades, tal vez una de las periodistas que invité en silencio. Rodrigo Álvarez y Verónica Ramos quedan detenidos por fraude y falsificación, dijo uno de los agentes. Todo ocurrió muy rápido. Rodrigo intentó hablarme, pero yo ya no lo escuchaba. Verónica gritaba su nombre, mientras la niña lloraba en brazos de una niñera. Me quedé quieta, con las manos frías, viendo cómo los dos eran escoltados fuera del templo. La luz del mediodía entraba por los vitrales, bañando el suelo con tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin dolor. El murmullo de la gente se fue apagando poco a poco. Caminé hasta donde estaba mi nieta y la tomé en brazos. Ella me miró con esos ojos grandes, inocentes, sin entender nada. La abracé fuerte. Sentí su corazón latiendo rápido contra mi pecho. Todo está bien, mi vida, le susurré. Todo está bien ahora. La música del órgano seguía sonando, como si la ceremonia continuara en otro plano, más puro, más real. Miré el altar, el agua bendita, las flores. Todo había sido manchado por la mentira, pero ahora también era testigo de la verdad. Me quedé ahí, inmóvil, mientras el sol iluminaba el rostro de la niña. La verdad había nacido, aunque doliera. Esa tarde no regresé a Segovia. Me quedé en Madrid, en casa de una amiga que me abrió la puerta sin hacer preguntas. En su sala pequeña, con olor a jazmín, me senté con la niña dormida en brazos. Afuera, los noticieros ya hablaban del escándalo. No sentí venganza, ni alivio total, solo una paz cansada. Había terminado una guerra, pero sabía que otra empezaba. Rodrigo y Verónica enfrentarían la justicia, sí, pero las heridas no se curan con papeles. Acaricié el cabello de Lucía y prometí que nunca sabría el horror completo de su origen. Esa noche, mientras la ciudad dormía, entendí que a veces la verdad también se bautiza. Nunca imaginé que el silencio después del escándalo pudiera doler más que el propio escándalo. Madrid amaneció cubierta de titulares, y en cada esquina parecía escucharse el eco de mi nombre. La madre que desenmascaró a su hijo, decían algunos diarios. Otros, más crueles, me llamaban la mujer que destruyó a su familia por orgullo. No sabía cuál de los dos me hería más. Cerré la puerta del apartamento donde me refugiaba y miré por la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente, mientras yo trataba de entender en qué momento todo se había salido de las manos. En la televisión, repetían una y otra vez el vídeo del bautizo. No quise mirar. No podía. Tenía a Lucía dormida en el sofá, envuelta en una cobija que olía a jabón y ternura. Su respiración suave era lo único que me mantenía en pie. Afuera, los flashes y las voces no dejaban de sonar. Periodistas, curiosos, gente buscando una historia. Me pregunté si valía la pena todo eso, si la verdad debía costar tanto. Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré de frente. Tenía los ojos hinchados, el rostro cansado, pero también una luz que no recordaba. Era la mirada de alguien que ya no se debía explicaciones.
de alguien que había perdido todo, excepto la dignidad. Respiré hondo. Sabía que tarde o temprano tendría que salir a enfrentar lo que venía. Al mediodía, sonó el teléfono. Era el inspector del caso. Me pidió que me presentara en la comisaría para firmar la declaración. Dejé a Lucía con mi amiga y tomé un taxi. El trayecto fue largo. El conductor hablaba de política y de fútbol, pero yo solo escuchaba el rumor de mis propios pensamientos. En la radio, una voz mencionó a Rodrigo y Verónica. Los habían trasladado a prisión preventiva. Me dolió escuchar sus nombres juntos, como si el destino se empeñara en recordarme lo inseparables que eran incluso en la caída. Miré por la ventana. La ciudad parecía un escenario que ya no me pertenecía. En la comisaría, el ambiente olía a café rancio y a papeles húmedos. Un oficial me acompañó hasta una sala pequeña donde el inspector me esperaba. «Señora Álvarez, gracias por venir», me dijo con respeto. «Necesitamos su testimonio completo». Le conté todo, desde la carta hasta el bautizo. No omití nada. Él tomaba nota sin interrumpirme, aunque su rostro reflejaba asombro. «Es una historia difícil de creer», admitió, «pero tenemos pruebas suficientes. Su hijo y la señora Ramos enfrentarán varios cargos». «No quiero venganza», le dije, agotada. «Solo justicia». «Y la tendrá», respondió, bajando la voz. «Pero prepárese, esto apenas comienza». Salí de la estación con una sensación rara, una mezcla de alivio y vacío. El sol caía fuerte sobre el pavimento y las sombras se estiraban como si el día quisiera desaparecer. Caminé hasta una iglesia cercana. No era la misma del bautizo, pero el olor a incienso me recordó todo lo vivido. Me senté en la última banca. No recé. No sabía cómo hacerlo después de tantos años de silencio. Solo cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran sin permiso. No lloraba por Rodrigo, ni por mí. Lloraba por la niña, por esa inocencia que ya había sido tocada por el dolor sin entenderlo. Me quedé ahí mucho tiempo, hasta que el sol empezó a bajar y el templo se llenó de penumbra. Cuando regresé al apartamento, Lucía jugaba con unos muñecos en la alfombra. Sonreí al verla. Se me acercó con su voz pequeña y me preguntó si su papá volvería pronto. No supe qué responder. «Está de viaje, mi amor», mentí, tragándome la verdad. Ella asintió sin insistir. Me abrazó y se acurrucó en mi regazo. Sentí su calor, su vida, y por un momento todo el dolor se detuvo. Pensé en las veces que cargué a Rodrigo de niño, en cómo me decía que nunca me iba a dejar sola. La vida, cruel o justa, me había dado una segunda oportunidad, aunque fuera a través de su hija. Esa noche la llevé a dormir temprano, y por primera vez, dormí sin miedo. A la mañana siguiente, el timbre volvió a sonar. Sentí un escalofrío. Caminé despacio hacia la puerta, temiendo ver otra carta, otro mensaje, otro fantasma del pasado. Pero era un hombre joven, un periodista. «Señora Álvarez, no vengo a molestarla», dijo, sosteniendo un sobre blanco. Esto llegó a nuestra redacción, a su nombre. Lo dejé sobre la mesa y se fue. El sobre no tenía remitente. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había una hoja doblada y una foto. En la imagen, Rodrigo en prisión, mirando a la cámara. En la parte de atrás, una frase escrita con su letra: «No todo fue mentira». Sentí que el aire me faltaba. Me senté en el sofá, sin poder apartar la vista de esa foto. No todo fue mentira. ¿Qué quería decir? ¿Qué parte era verdad? Pensé en su voz en el teléfono, en sus manos firmando el documento, en la mirada que evitó cruzar conmigo. Tal vez en algún rincón de su conciencia aún quedaba algo del hijo que crié. O tal vez era solo otro juego, otra manipulación. No lo sabía, y en ese momento entendí que ya no necesitaba saberlo. La verdad no era para él, era para mí. Guardé la foto en un cajón y cerré con llave. Había cosas que merecían descanso, incluso si nunca tenían respuesta. Esa noche, preparé una sopa caliente y cené frente a la ventana. Afuera llovía otra vez, y el sonido del agua contra el vidrio me recordó los primeros días de esta historia, cuando todo era confusión y miedo. Ahora, aunque dolía, sentía algo parecido a la calma.
No era felicidad, era una paz silenciosa que se construye después de perderlo todo. Miré el reloj. Faltaban apenas unos días para la audiencia. El futuro se presentaba incierto, pero ya no tenía miedo. Había sobrevivido a la mentira, a la traición y al amor corrompido. Todo lo que viniera después sería una consecuencia, no una amenaza. El día del juicio amaneció con un cielo plomizo, pesado, como si la ciudad supiera lo que iba a ocurrir. Llegué al tribunal con un nudo en la garganta y los documentos en el bolso. Los pasillos olían a café barato y a tensión. Verónica y Rodrigo estaban ahí, sentados uno junto al otro, esposados, pero aún con ese aire altivo de quien no acepta la derrota. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no hubo odio, solo una distancia infinita. Rodrigo bajó la mirada primero. Supe que por fin había entendido el precio de todo lo que había vendido. El juez habló durante minutos que se sintieron eternos. Enumeró cada delito, cada fraude, cada mentira sostenida con papeles falsos y sonrisas ensayadas. Yo lo escuchaba sin moverme, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Rodrigo mantenía la vista fija en el suelo, mientras Verónica intentaba sostener una compostura que se deshacía poco a poco. Cuando el juez pronunció las sentencias, un silencio cortó el aire. Ella lloró en silencio. Él no. Solo cerró los ojos, como si al fin entendiera que todo había terminado. Al salir de la sala, los flashes me cegaron. Periodistas gritaban mi nombre, me hacían preguntas que no supe responder. Caminé despacio por las escaleras del tribunal hasta llegar a la calle. Respiré el aire frío de diciembre y sentí el peso de la libertad mezclado con una tristeza profunda. No era triunfo, era cierre. Rodrigo y Verónica habían caído, pero el eco de su traición aún me seguía a donde iba. Me pregunté si realmente se puede ganar algo cuando el precio es perder lo que más amabas. Esa tarde fui a recoger a Lucía a casa de mi amiga. Corría hacia mí con una sonrisa limpia, ajena al ruido del mundo. Me abrazó con fuerza, y ese gesto borró, aunque fuera por segundos, todo el dolor. Caminamos por el parque cubierto de hojas secas. Ella me habló de la escuela, de un dibujo que había hecho para mí. Lo desplegó con orgullo, dos figuras tomadas de la mano. Tú y yo, abuela, dijo. Me mordí el labio para contener las lágrimas. En ese pedazo de papel había más verdad que en toda la vida de sus padres. Por la noche, la prensa anunciaba la condena. Algunos me llamaban heroína, otros, traidora. Yo solo era una madre que había perdido y recuperado su voz. Apagué la televisión y me quedé mirando las luces de la ciudad desde la ventana. Pensé en todo lo que el lujo, el dinero y las apariencias habían destruido. Nadie gana cuando la mentira se vuelve una forma de vida. Tal vez la justicia humana era limitada, pero dentro de mí había una justicia más profunda, saber que, pese a todo, seguía de pie. Esa madrugada no dormí. Preparé té, abrí una libreta y escribí las últimas líneas de mi testimonio. No para los jueces ni para la prensa, sino para Lucía. Nunca calles por miedo, ni mientas por amor. Guardé la libreta en una caja junto a la foto de Rodrigo cuando era niño. Lo perdoné en silencio, no por él, sino por mí. A veces el perdón no es un acto de bondad, sino de supervivencia. Y esa noche, mientras el reloj marcaba las 2, supe que la guerra había terminado, aunque las cicatrices siguieran hablando en mi piel. La mañana después del juicio, desperté con una calma que no sabía si era alivio o agotamiento. En la televisión, mi rostro aparecía entre titulares que hablaban de justicia y escándalo. Cerré los ojos y cambié de canal, buscando silencio. No quería seguir siendo noticia, solo quería respirar sin que cada palabra se convirtiera en eco de dolor. En la mesa, el café humeaba junto a los periódicos que los vecinos habían dejado bajo la puerta. No los toqué. Ya sabía lo que decían, la madre que desenmascaró a su hijo. Lucía dormía aún. La observé desde la puerta, tan pequeña, tan ajena a la ruina que la rodeaba. Me pregunté cuánto tiempo me quedaría para protegerla de todo eso, de la historia que algún día intentará alcanzarla. En la ventana, el cielo de Segovia tenía un color gris suave, casi piadoso. La ciudad parecía guardar un respeto silencioso, como si por fin entendiera lo que había pasado. Me preparé un té y me senté frente al ventanal. Afuera,
Las hojas caídas giraban con el viento. Dentro de mí, todo seguía en movimiento, pero ya sin rabia. A media tarde sonó el teléfono. Era una voz desconocida, de tono educado. Señora Álvarez, soy periodista del Diario Nacional. Queremos ofrecerle una entrevista exclusiva. No tengo nada más que decir, respondí. Su historia puede ayudar a otras mujeres, insistió. Ya ayudó, dije, y colgué. No necesitaba fama ni redención pública. La verdad no era un espectáculo, era una herida que cada quien debía mirar en silencio. Fui hasta la cocina, lavé los platos del desayuno y dejé que el agua tibia corriera entre mis dedos, como si pudiera limpiar el peso de los años. Esa noche, salí a caminar con Lucía. Las luces del pueblo iluminaban las calles húmedas. Ella llevaba una bufanda roja y reía al ver su reflejo en los escaparates cerrados. Nos detuvimos frente a una tienda de juguetes. Señaló una muñeca y me miró con ilusión. Se la compré sin pensarlo. Ver su sonrisa fue suficiente. Mientras caminábamos de regreso, pensé que, aunque el mundo siguiera hablando, la vida seguía encontrando maneras de recomenzar. Tal vez eso era lo que realmente significaba sobrevivir, seguir amando después del desastre. Al llegar a casa, había una carta sobre el tapete. Sin remitente, otra vez. La abrí con manos temblorosas. Era una nota corta, escrita con tinta azul. Cuida de ella. No soy el hombre que mereces recordar, pero sí el padre que no supo quedarse. No había firma, pero no la necesitaba. Reconocí la letra al instante. Rodrigo. Sentí que el corazón se me apretaba. No lloré. Guardé la carta en un cajón y lo cerré con llave. A veces, perdonar no es olvidar, es decidir qué heridas vale la pena dejar de tocar. Esa madrugada me senté en la ventana con una manta sobre los hombros. Miré las luces lejanas del pueblo y respiré hondo. Afuera, todo parecía dormido. Dentro de mí, algo también comenzaba a descansar. Pensé en lo que había perdido, en lo que aún tenía y en lo que había aprendido. No todo el dolor necesita ser explicado. Algunos simplemente se viven, se aceptan y se transforman. Cerré los ojos y abracé a Lucía con el pensamiento. La historia no había terminado, pero el miedo sí. ¿Y tú? Si descubrieras que la verdad te devolvió la paz pero te robó el amor, ¿elegirías callar o volverías a hablar, sabiendo que cada palabra podría romperte otra vez? Volver al tribunal semanas después fue distinto. Ya no había cámaras, ni periodistas esperando fuera. Solo quedaban las sombras de lo que alguna vez fue un escándalo. Entré sola, con una carpeta bajo el brazo. Era la audiencia final, la que decidiría la custodia de Lucía. En el pasillo, el eco de los pasos me recordó el día del juicio, pero esta vez no sentí miedo. Sentí firmeza. Mi abogado me saludó con respeto, y en su mirada supe que las pruebas bastaban. No era un triunfo, era una obligación, proteger lo único puro que había nacido de tanta mentira. Cuando me llamaron, respiré profundo. Rodrigo no estaba, su defensa renunció a pelear por la custodia. Verónica sí, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Apenas me miró. El juez habló con voz pausada, como si midiera cada palabra. Dijo que, por el bienestar de la menor, la tutela quedaría a mi cargo. Me quedé inmóvil, sin entenderlo del todo. Lucía era oficialmente mía. No grité, no lloré. Solo apreté los labios y bajé la cabeza, dejando que la emoción me llenara despacio, como un río que crece sin hacer ruido. Al salir del tribunal, el aire de invierno me golpeó el rostro y sentí algo parecido a libertad. Caminé sin rumbo, con la sentencia en la mano. En cada esquina, las luces de las tiendas reflejaban una vida que ya no me pertenecía. Entré a una cafetería pequeña y pedí un té. Mientras esperaba, saqué la hoja del sobre y la leí una vez más. Tutela concedida a Mercedes Álvarez. 5 palabras que pesaban como una vida entera. No era justicia divina, pero era humana, y eso bastaba. Por fin, todo lo que había perdido empezaba a transformarse en algo mío. Esa noche, al llegar a casa, Lucía corrió hacia mí con una flor en la mano. «Para ti, abuela», dijo, sonriendo. Me arrodillé y la abracé tan fuerte que casi no respiré.
En ese momento entendí que la verdad tiene precio, pero también recompensa. No se trata de ganar o perder, sino de merecer la paz. La llevé al jardín y juntas plantamos la flor en una maceta vieja. Así crecerá contigo, le dije. Ella asintió, feliz. Mientras la tierra cubría las raíces, supe que ese pequeño acto valía más que cualquier sentencia. Durante la madrugada, abrí la ventana y dejé entrar el aire frío. Miré el cielo oscuro, sin estrellas, pero tranquilo. Pensé en Rodrigo, en el hijo que tuve y en el hombre que elegí dejar ir. La vida no me devolvió lo que me arrebató, pero me dio una nueva razón para quedarme. La verdad no me salvó del dolor, pero me salvó de la mentira, y eso era suficiente. Cerré los ojos y agradecí en silencio, no a Dios, sino al tiempo, que me permitió ver cómo incluso el amor roto puede dejar raíces limpias. Esa fue la primera noche en años en que dormí sin sobresaltos. Lucía respiraba suave en la habitación de al lado, y cada sonido me parecía una promesa cumplida. Antes de cerrar los ojos, pensé en todo lo que había tenido que perder para llegar hasta ahí. Y, por primera vez, no sentí culpa. A veces la verdad no libera al mundo, pero sí a quien se atreve a decirla. Yo lo hice, y aunque el precio fue alto, aprendí que callar también cuesta. La diferencia es que hablar, al menos, te deja dormir. Él sobrellegó una tarde gris, sin remitente, pero con la letra que reconocería incluso a ciegas. Rodrigo. Lo sostuve largo rato sin abrirlo, como si el papel tuviera vida propia. Lucía jugaba en el patio, y el sonido de su risa contrastaba con el silencio que me ahogaba. Sentí miedo, no del contenido, sino de mí misma. De lo que aún podía dolerme. Tomé una taza de té y me senté frente a la ventana antes de romper el sello. El aire olía a lluvia y a recuerdos, como si el mundo supiera que algo estaba por abrirse dentro de mí. La carta era breve. Mamá, no sé si esperas noticias mías. No espero perdón. No lo merezco. Solo quiero pedirte que no le hables a Lucía de mí. Que la dejes vivir sin mi sombra. Me quedé inmóvil, leyendo esas líneas una y otra vez. Cada palabra pesaba más que la anterior. No había arrepentimiento, solo cansancio. El tono era seco, resignado, como si él mismo se hubiera borrado del mundo. Al final, una postdata: te odio por haberme salvado. No supe si llorar o reír. Era tan de Rodrigo convertir el perdón en reproche, la culpa en orgullo. Guardé la carta en la mesa y salí al jardín. El cielo estaba cubierto, el aire frío cortaba la piel. Lucía corría entre las flores que habíamos plantado juntas, ajena a todo. Me senté en el banco de piedra y dejé que el papel descansara sobre mis rodillas. Pensé en la vida que mi hijo eligió y en la que yo decidí construir sin él. No se trataba de borrar su existencia, sino de dejar de cargarla como una cruz. Miré el horizonte y comprendí que el amor no siempre salva, a veces solo enseña a soltar. Cuando Lucía se acercó, le acaricié el cabello. ¿Qué lees, abuela? Nada, amor, dije, guardando la carta en el bolsillo. Solo un recuerdo. Ella sonrió y se sentó a mi lado. ¿Mi papá te escribirá algún día?, preguntó con esa inocencia que desarma. La miré y mentí. Tal vez, cuando seas grande. Me abrazó sin entender. En su gesto, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No la paz que llega del olvido, sino la que nace del aceptar. La vida había decidido que su risa reemplazara la voz de mi hijo, y eso estaba bien. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la carta por última vez. Las palabras me dolieron menos. Las guardé en una caja, junto con las fotos antiguas, y la cerré con llave. No era un acto de rechazo, era un entierro simbólico. Rodrigo seguiría existiendo, pero lejos, detrás de esas paredes y de mis lágrimas secas. La cárcel no era solo de hierro, también se construye con decisiones, y la suya fue definitiva. En el silencio de mi habitación, entendí que a veces amar también es dejar que el otro pague su propio precio. Me acosté tarde, con el corazón más liviano. Afuera, el viento golpeaba las persianas, y en el aire se mezclaba el olor de la lluvia con el de la tierra mojada. Pensé en escribirle una respuesta, pero no lo hice. No había nada más que decir. El perdón no se escribe, se vive.
Apagué la luz y me quedé escuchando los latidos de la casa, ese ritmo tranquilo que se siente cuando todo, por fin, encuentra su lugar. Dormí profundamente, como quien ha cerrado un ciclo que dolió demasiado, pero que al fin terminó. El abogado llegó una mañana fría de marzo. Llevaba un maletín de cuero y un rostro que no supe descifrar. Me pidió pasar y acepté. Lucía jugaba en la sala con su muñeca mientras el hombre abría una carpeta llena de documentos. «Señora Álvarez, vengo por instrucciones de su hijo», dijo, sin levantar la vista. Mi cuerpo se tensó. «¿De Rodrigo?», pregunté. Asintió. Antes de su encarcelamiento, dejó en trámite un documento sin completar. Una cesión de bienes. Su casa, añadió. Al parecer, quiso ponerla a nombre de Verónica, pero nunca firmó la fecha. Me quedé en silencio. No sabía si sentir alivio o enojo. El abogado me mostró la escritura. Reconocí la letra de Rodrigo, su trazo firme, pero interrumpido justo antes de concluir. Por ley, al no estar fechada, el documento es inválido, explicó. La propiedad sigue siendo suya. Mía, repetí en voz baja, probando la palabra como si fuera nueva. Durante años, pensé que todo me había sido arrebatado, mi familia, mi nombre, mi paz. Y sin embargo, esa casa, mi casa, seguía ahí, esperándome, resistiendo al tiempo y a la traición. Después de que el abogado se fue, caminé por cada habitación. Las paredes tenían marcas antiguas, los retratos cubiertos de polvo. En el pasillo, la luz del mediodía se colaba por las cortinas, bañando el suelo con un brillo cálido. Me detuve frente al cuarto de Rodrigo. Aún olía a madera vieja y nostalgia. Me senté en la cama y cerré los ojos. Quizá esa casa era más que un lugar, era testigo de todo lo que sobreviví. Sonreí por primera vez sin culpa. A veces la vida devuelve lo que uno creyó perdido, no como premio, sino como recordatorio de que no todo el amor se destruye. Por la tarde, salí al jardín con Lucía. Ella me ayudó a regar las flores que habíamos plantado semanas atrás. Mientras el agua caía sobre la tierra, le conté historias simples. De cuando su papá era niño, de cómo aprendió a montar en bicicleta, de las veces que me hacía reír sin razón. No necesitaba mentirle, pero tampoco cargarla con verdades que no podía entender. Ella me escuchaba atenta, con esa luz limpia en los ojos que me hacía sentir viva. «Sabes, abuela», dijo, «creo que esta casa nos quiere». Y sí, en ese momento, también yo lo creí. Cuando cayó la noche, preparé chocolate caliente y lo serví en las tazas que habían pertenecido a mi madre. Mientras Lucía dormía, me senté en la cocina con una vela encendida y la escritura frente a mí. Miré la firma incompleta de Rodrigo. Por un instante, imaginé que esa falta de fecha era su forma de dejar algo abierto, una última grieta de humanidad. Tal vez, en el fondo, quiso salvar lo único que aún podía, mi hogar. No lo justificaba, pero lo comprendía. No todos los gestos son redención, pero algunos son intentos. Y eso, a veces, basta para cerrar una historia. Esa noche, antes de dormir, subí al ático y guardé la escritura en una caja junto a la carta que nunca respondí. Me arropé en silencio, escuchando el viento colarse entre las rendijas. Pensé en lo que realmente significa heredar algo. No es recibir bienes, sino aprender a conservar lo que el dolor no logró destruir. Lucía dormía tranquila, respirando con la inocencia que aún no conoce la culpa. Yo, en cambio, dormí sabiendo que la casa, esa misma que casi perdí, era ahora el símbolo de algo mayor, mi resistencia. El invierno empezó a retirarse lentamente, dejando atrás el olor a tierra mojada y a madera húmeda. Las mañanas en Segovia volvían a llenarse de luz, y mi casa, esa casa que casi me arrebatan, empezó a sentirse viva otra vez. Abrí las ventanas, dejé que el aire nuevo entrara y arrastrara los fantasmas. Cambié los muebles de lugar, pinté las paredes, sembré flores en el jardín. No era una renovación material, era una manera de renacer. Cada rincón recuperado era una victoria silenciosa, una pequeña prueba de que la vida aún me pertenecía. Lucía ayudaba en todo. Su risa llenaba los pasillos, su voz inventaba canciones mientras regaba las plantas. A veces me preguntaba cosas sobre su padre, y yo respondía con ternura, con la parte de la verdad que podía cargar.
Él te quiso, a su manera, le dije una tarde mientras colgábamos cortinas nuevas. Me abrazó sin decir nada. En ese gesto supe que, aunque su origen había nacido entre mentiras, su futuro sería limpio. La inocencia es el único lujo que nadie puede falsificar. Cuidarla se convirtió en mi misión más sagrada. Comenzamos una rutina sencilla, lejos del ruido, de los titulares, de las voces ajenas. Los domingos horneábamos pan y llenábamos la casa de olor a vainilla. Por las tardes, salíamos al mercado del barrio y comprábamos frutas frescas. La gente volvió a saludarme con afecto, ya no con curiosidad, sino con respeto. Me di cuenta de que la dignidad no se impone, se reconstruye. Paso a paso, palabra a palabra. Cada amanecer era un recordatorio de que la oscuridad no destruye la luz, solo la retrasa un poco. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas en el desván, encontré una fotografía. Rodrigo, con apenas 10 años, me sonreía junto a una bicicleta azul. Por un momento, sentí el corazón apretarse, pero ya no dolía igual. Lo miré con ternura, no con rencor. Entendí que amar a alguien roto no te rompe si aprendes a soltarlo. Coloqué la foto en un marco y la puse en la repisa del comedor. No como homenaje, sino como memoria. No se puede negar el pasado, pero sí decidir qué hacer con él. Con el tiempo, la casa se convirtió en refugio. Gente del barrio venía a visitarme, a pedirme consejos o simplemente compañía. Algunos me llamaban la mujer de la verdad, otros la abuela de la sonrisa fuerte. Yo solo sonreía. No era fuerza lo que tenía, era paz. Esa clase de paz que llega cuando dejas de esperar explicaciones. Por las noches, cuando el cielo se teñía de naranja y los pájaros regresaban a sus nidos, solía sentarme con Lucía en el porche. Ella apoyaba la cabeza en mi hombro y me decía: «Abuela, aquí huele a amor». Y sí, tenía razón. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana y vi Segovia iluminada. Las luces del pueblo parecían estrellas en la tierra. Respiré hondo y sentí gratitud. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había resistido. Cerré los ojos y le pedí al silencio que se quedara un poco más. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, y dentro, la calma era completa. Por primera vez, no temía al mañana. Comprendí que la verdadera luz no llega del sol, sino de las almas que deciden no apagarse. Esa mañana el cielo amaneció despejado, tan azul que dolía mirarlo. Me vestí despacio, con un vestido sencillo y un chal claro que Lucía me había regalado por mi cumpleaños. Hoy cumpliría 12 años. Me pidió que la acompañara a la plaza, donde quería tomarse una foto conmigo. Caminamos de la mano por las calles empedradas de Segovia, respirando ese aire fresco que solo tienen los días limpios. En cada paso, sentía que el peso del pasado se quedaba atrás. Por fin, después de tanto, caminaba ligera. Llegamos a la fuente central, rodeada de geranios rojos y risas de niños. Un fotógrafo ambulante nos sonrió. «¿Las dos juntas?», preguntó. Asentí. Nos colocamos frente al lente, y justo cuando la cámara hizo clic, Lucía me abrazó con fuerza. Su risa llenó todo el espacio, como una melodía de esperanza. En ese instante, supe que no necesitaba nada más. La foto no era un retrato, era un testimonio. El momento exacto en que dejé de ser la mujer marcada por la tragedia y volví a ser simplemente una abuela feliz. Después fuimos a la iglesia. No entré, solo me quedé frente a la puerta. El mismo lugar donde, años atrás, todo se rompió. Sostenía una rosa blanca, fresca, que Lucía había elegido. La puse en el escalón y cerré los ojos. No recé, solo hablé con el silencio. «Ya entendí», susurré. No había venganza, ni rencor, solo una certeza tranquila. Había sobrevivido. En el reflejo de los vitrales, el sol caía sobre mis manos como una bendición callada. Me quedé ahí, en paz con todo lo que fue y con todo lo que ya no volvería. Regresamos a casa al atardecer. El aroma a pan recién horneado nos recibió, y Lucía corrió al jardín para recoger flores. Desde la ventana, la observé girar entre los colores del sol poniente. Era libre, y eso bastaba. Preparé chocolate caliente, serví 2 tazas y me senté en el porche.
Cuando ella volvió, se acurrucó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro. «¿Eres feliz, abuela?», preguntó. Sonreí sin pensar. «Sí, mi vida. Creo que por fin lo soy». Y en esas palabras sentí algo nuevo, serenidad. La noche cayó suave. Encendí una lámpara y miré la foto que el fotógrafo nos había entregado impresa. Allí estábamos las dos, riendo bajo el mismo cielo azul. La coloqué en el aparador, junto a una pequeña vela. Esa imagen no era solo memoria, era mi redención. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía. Rodrigo era un recuerdo distante, una sombra sin poder. Lo que me definía ahora era esa risa, esa niña, ese instante eterno en que entendí que la vida siempre encuentra un modo de recomenzar. Antes de dormir, salí al jardín. El aire era tibio, y las luces del pueblo parpadeaban como luciérnagas. Miré al cielo y respiré profundo. No pedí nada. No lloré. Solo agradecí. La historia que empezó con una carta terminó con una fotografía, y en ese círculo perfecto comprendí algo. No se trata de olvidar el dolor, sino de convertirlo en luz. Caminé hacia la casa, tomé la mano de Lucía y susurré: «Elijo la verdad. Y elijo vivir». Y por primera vez, lo dije sin miedo. ¿Y tú? Si alguna vez sentiste que la vida te arrebató lo que más amabas, recuerda que aún puedes reconstruirte con lo que te quedó, tu fuerza, tu ternura, tu voz. No eres una mujer rota, eres una mujer vivida. Y aunque los años hayan dejado marcas, cada arruga cuenta una historia de resistencia. Si hoy te sientes sola, olvidada o traicionada por alguien que debió cuidarte, no te confundas. No fuiste tú quien falló. A veces el amor se disfraza de dolor para mostrarnos quiénes somos en verdad. Y tú, con todo lo que sufriste, sigues de pie. Eres raíz, hogar, historia que no se rinde. No necesitas que nadie te devuelva lo perdido. La vida, tarde o temprano, te devuelve la paz de otra forma. En una risa, una caricia, un amanecer que te hace sentir viva otra vez. Porque no hay edad para volver a empezar. Si sigues aquí, es porque aún hay algo hermoso esperándote. Así que, por favor, levanta la mirada, siéntate en tu propia mesa y honra a la mujer que has sido. No por lo que diste, sino por lo que resististe. La dignidad no envejece, florece. Y cuando aprendes a vivir desde ella, el mundo, incluso el que te hirió, se inclina con respeto ante tu verdad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate cerca. Aquí, tu historia también importa. Aquí, te vemos, te escuchamos y te recordamos. Todavía hay mucha belleza por vivir en tu camino. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer, cansada de años de humillaciones, se atrevió a gritarle a su nuera: «Esta es mi casa, no tu refugio». Y lo que hizo después, cambió para siempre el destino de su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Le grité a mi grosera nuera: «Esta es mi casa, no tu refugio». Porque su final no es una venganza, es una lección que toda madre debería escuchar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.